Antes de comenzar con el montaje, verificaremos con las instrucciones que el vehículo que tenemos es compatible con este enganche. Asimismo, con las instrucciones comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable horizontal. Para el montaje del enganche será necesario desmontar el paragolpes, no sin antes quitar ambos pilotos. Para quitar el piloto es necesario retirar esta tapa plástica que cubre los tornillos. Podemos hacerlo mediante el gancho que tendríamos que buscar del cliente o podemos hacerlo con la espátula plástica levantando un poquitín y sale también perfectamente. Quitaremos los dos tornillos de Tor de 20. Retirados los dos tornillos, se queda sujeto en esta parte de aquí por unas grapas de presión. Con cuidado y con una espátula plástica extraeremos esas grapas. Para desconectar el piloto, como no os lo he podido mostrar, os lo enseño ahora. Tenéis que pulsar estas dos patillas a la vez y sale hacia afuera. El piloto de la izquierda lo quitaremos de la misma forma. Para el desmontaje del paragolpes será necesario que quitemos 3 tornillos que vemos a primera vista y un cuarto que tenemos en la parte superior. Va en esta posición de aquí. Tendremos que ahuecar un poquitín el tapizado y justo en la esquina tenemos el tornillo. Una vez retirados los tornillos podremos sacar el paragolpes de su sitio. Vamos al otro paso de ruedas. Repetimos los mismos pasos que en el otro lado. En la parte inferior solamente encontraremos en este lateral de aquí, donde lleva una cubierta plástica, y en la zona central 4 tornillos. Antes de desmontar el paragolpes tendremos que desenchufar los sensores de aparcamiento. Para ello, como veis, tenemos el cable aquí, pero el conector no lo tenemos a la vista. Tendremos que quitar esta pieza plástica de aquí. Retiraremos también esta parte de tapizado, quitando el tornillo de la parte superior. Y una vez ahí podremos ver el conector que retiraremos. Si os dais cuenta, nos lo ha puesto el fabricante muy fácil la desconexión del conector del paragolpes. Y ya podremos quitar el paragolpes. Una vez desmontado el paragolpes, quitaremos el refuerzo metálico. En el lado izquierdo nos encontramos 3 tornillos y en el lado derecho tenemos 4, debido a que lleva la anilla de arrastre en esta zona. Muy importante que cuando quitemos los tornillos los volvamos a poner para evitar que nos entre agua en el interior. Pero recordar que el refuerzo ya no se utiliza. Como os decía, estos orificios de la parte superior tendremos que volver a poner los tornillos para evitar que entre agua en el interior. Los puntos de anclaje del enganche van de forma lateral en este larguero, tanto en la izquierda como en la derecha, siempre a la cara exterior del chasis. Para poder ver los puntos tendremos que rascar un poquitín y quitar un adhesivo que también va cubierto de pintura, con lo cual no se ven a primera vista. Aquí tenemos uno y otro lo tenemos a esta altura. En el lado de la derecha exactamente igual. Como primeros pasos introduciremos las piezas laterales y sujetaremos sobre el punto frontal. Lo mismo en el lado izquierdo. Colocaremos primeramente el cuerpo central del enganche, introduciendo la tuerca que va soldada y tenemos a primera vista en el interior. Sujetaremos primeramente el tornillo de 12 en la parte exterior
Y a continuación pondremos el tornillo que va cogiendo la pieza lateral y el cuerpo central del enganche. En el lado derecho exactamente igual. Primero el tornillo del cuerpo central del enganche y a continuación la pieza lateral. Una vez aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete a los tornillos de 12 de 87 Nm y a los tornillos de 10 de 54 Nm. En la parte electrónica, varias son las opciones que tenemos. Como siempre podemos instalar un kit Aragon Pro, instalado directamente en los pilotos. La ventaja en este vehículo es que tenemos todo en el lado de la izquierda y no tendremos que destapizar el lado derecho. Otra opción, la elegida en este caso, es un kit Aragon CAN, esta vez en modo activo, el cual conectaremos directamente a la línea de campus que va en la parte delantera y cogeremos también la alimentación de la parte delantera en la caja de fusible. Ahora os mostraré con más detalle cómo hacer la instalación del kit Aragon CAN y también de paso os enseñaré cómo podéis hacer el montaje de un kit Aragon Pro. Vamos a ello. Para introducir la instalación al interior del vehículo usaremos este orificio preparado para ello. Gracias al diseño del kit Aragon CAN facilita bastante el introducir el cable al interior, ya que solamente llevamos un cableado. Gracias a la goma incluida en el kit, nos queda el orificio completamente sellado. Terminaremos de retirar el tapizado que antes hemos ahuecado para poder desenchufar el conector de los sensores. Retiramos la luz interior y retiraremos parcialmente el tapizado. Una vez tenemos el cableado en el interior del vehículo, vemos que nos van a quedar libres tanto el positivo directo como el positivo de contacto, que si fuesen necesarios tenemos los kits en la página web. Antes de conectar los enchufes a la unidad, pondremos los dos cables de positivo en los alojamientos libres que están preparados para ello. Una vez conectado, lo pondremos en la unidad, conectando también el cable auxiliar y los cables de la línea de CAN-bus. Con la ayuda del adhesivo sujetaremos la unidad y en el punto de masa de origen del vehículo pondremos las masas de la instalación. Una vez realizados estos pasos tendremos que pasar el cable de alimentación y de la línea de CAN-bus hasta la parte delantera. Para ello usaremos una guía que introduciremos desde la puerta trasera hacia atrás. En caso de que conectéis un Aragon Pro, el positivo lo tendríamos que llevar hacia adelante, igual que vamos a hacer con el kit Aragon CAN. Pero las señales tanto del piloto izquierdo como el piloto derecho lo tenemos en esta zona de aquí, junto al conector de los sensores de aparcamiento. En este cable de aquí, que va hacia el piloto izquierdo, tenemos las señales del piloto izquierdo, y en el cable que vemos aquí, que va hacia el piloto derecho, todas las señales del piloto derecho. En la puerta trasera izquierda tendremos que ahuecar un poquitín el tapizado, con mucho cuidado de no romper ninguna grapa. Si nos tumbamos el asiento conseguiremos moverlo bastante más. Introduciremos la guía. En este caso yo utilizo una guía metálica, me facilita bastante más el poder pasar el cableado. Sujetaremos el cable a la guía, tiraremos de él. En la entrada de puerta trasera izquierda nos ayudaremos otra vez del sacagrapas e introduciremos la guía hacia la parte delantera. En la puerta delantera izquierda quitaremos la moldura y veremos que tenemos la guía aquí. Para terminar de retirar este plástico y poder acceder tanto al cableado como al conexionado de la instalación a la línea de CAN-bus, tendremos que quitar primeramente el tirador. Para ello, con la ayuda de un destornillador, por la parte de atrás, quitaremos una grupilla que lo asegura. Aquí podéis ver la grupilla que asegura la maneta. A continuación quitaremos el tapón, quitaremos la grapa que va a rosca que sujeta el tapizado.
ya podemos retirar el plástico. Y el cableado lo dejaremos pasado ya hasta la parte inferior. Retiramos la tapa del lateral y vemos los 3 conectores de la BCM. El que nos interesa es este de aquí, que es el conector A. Pero para poder hacer el conexionado bien, retiraremos estos 2. Este es el conector A que os comentaba. Tendremos que quitar la brida que sujeta los cables, extraemos y tenemos que buscar el pin número 17. Os lo muestro aquí y el 16 es el que tenemos justo al lado. Si os fijáis, coinciden los colores naranja marrón y naranja verde con los de nuestra instalación. Primero quitaremos el cable naranja marrón. Para ello pulsamos y tiramos un poquitín del cable. ¿Veis cómo sale? Ya lo tenemos fuera. Apartamos el cable naranja marrón que hemos quitado y cogemos el cable naranja marrón de nuestra instalación y lo introducimos en el alojamiento que hemos dejado libre. A continuación hacemos lo mismo con el cable naranja verde y conectaremos el cable naranja verde de nuestra instalación en el alojamiento libre. Muy importante que no os confundáis de posición. Fijaros bien, el 17 y el 16 sería este de aquí. Toca realizar el bypass, que es conectar los cables que hemos quitado al conector que viene en nuestra instalación. Para no confundirnos, yo suelo hacer lo siguiente. Coloco el conector y me fijo en los cables, que el cable naranja verde está en esta posición de aquí. Entonces cogemos el naranja verde de la instalación del vehículo y lo ponemos en esa posición. Naranja marrón va en el conector del centro. Cerramos el clip. Volvemos a montar todos los conectores. Muy importante que el cableado lo dejéis sujeto y protegido de cualquier daño que le podamos ocasionar con las grapas del tapizado. Recordar de cerrar el capó. Al quitarla lo hemos accionado y lo hemos dejado abierto. Para coger la señal de positivo lo cogeremos del fusible 28. Como podéis ver, tiene positivo directo. Con la ayuda del robacorrientes de fusible usaremos este pin, que es el que va a llevar la señal de entrada de positivo. Pondremos en esta posición. Como podéis comprobar, ya tenemos la alimentación correctamente conectada. Terminadas todas las conexiones, pasaremos a la comprobación. Veremos que las funciones están correctamente y en este caso el cliente nos ha pedido que el kit sea en modo activo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ponemos marcha atrás veremos el símbolo de remolque y se realizará la desconexión de los sensores de aparcamiento. ¿Para qué sirve esto? Para desconectar también los sistemas tanto de frenado automático como los sistemas de ayuda al aparcamiento. Llegamos al momento del recorte. Ojo, muy importante saber el modelo exacto que tenemos y localizarlo claramente en las instrucciones. Una vez que tengamos marcado el recorte, en este caso es el de la bola fija y desmontable horizontal, realizaremos el recorte. Yo lo hago con la ayuda de una sierra circular. Realizado el recorte, yo lo que hago para afinarlo uso una lija circular. Y para darle el acabado final y que quede lo más fino posible, yo uso un estropajo de fibras. Colocaremos el paragolpes y no os olvidéis de poner el enchufe de los sensores de aparcamiento que va en el interior. Colocaremos la bola. Los tornillos los pondremos de la derecha a la izquierda. Colocaremos las tuercas y en este otro tornillo colocaremos la chapa y la tuerca. Le daremos el par de apriete de 54 Nm a los tornillos de sujeción de bola.
Hasta la próxima.